Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en viernes 18 de agosto en las centrales de esta semana. Esta semana que estuvo relativamente tranquila hasta los últimos 2, 3 días. Saludo con mucho gusto, como siempre, Beto, Héctor, buenas noches. Hola Fer, hola Beto, gracias, muy buenas noches, gracias a todos por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros. Como siempre, la invitación a que se suscriban al canal y nos dejen ahí comentarios, los temas que les gustaría tratar, que les gustaría que tratemos en este espacio. Gracias, compañeros, muy buenas noches. Gracias a quienes nos sintonizan en esta transmisión. Desde luego, quédese con nosotros a lo largo de esta media hora para escuchar las opiniones y el debate que se vierte en esta mesa de las centrales de la semana. Gracias, Fer, gracias, Héctor. Gracias a nuestra amplia producción que como siempre nos ayuda a transmitir este programa. Vamos a empezar, pues el tema que más escándalo causó, el tema del presidente y el asunto, lamentabilísimo asunto de Lagos de Moreno, Jalisco, de los jóvenes, 5 jóvenes que pues legalmente continúan en calidad de desaparecidos. Sin embargo, bueno, pues ya se vio a través de unos videos terribles que pues fueron asesinados. Así es, y la reacción del presidente, llamémosla poco humana, no sé cómo Pues decirlo. hay versiones, ya sabes, todo tiene versiones, pero estas son, de por sí la gente que se dedica a defender al presidente luego pues tiene unos arranques muy extraños. Ahora dicen que no escuchó. Vamos a pensar, a suponer, sin conceder, desde luego, que no haya escuchado, que no haya entendido en el primer momento. Porque sí se arma el griterío, ¿no? Termina la conferencia. Raro fue que no haya abordado el tema, digo, siendo un asunto, pues prácticamente de alcances nacionales, a pesar de que haya sido en un municipio de Jalisco, pues fue un escándalo nacional por la crudeza de la información. No escuchó, no entendió, se empezó el griterío, empezaron varios reporteros a gritar Lagos de Moreno, Jalisco, pues para llamarle su atención y que pudiera dar una opinión al respecto, ¿no? No escucha, no entiende y le hace, no oigo, no oigo. Y luego su chiste, bueno, después otro momento es cuando se empieza a retirar y sigue el griterío. Y alguien le grita, felicite al diario Basta. Y eso sí lo escuchó. Eso sí es lo que yo no me explico. A ver, ¿por qué todo lo demás, todo ese momento previo y los 2 o 3 minutos que duró el griterío de los reporteros, no entendió que le querían pedir que dijera algo de Lagos de Moreno? Pero por ahí alguien dijo, felicite al diario Basta de Tabasco, que por cierto es muy dado pues a apoyar al presidente. Eso lo escuchó sin ningún problema, se regresó y felicitó al diario Basta y a los demás los dejó pues con la palabra en la boca. ¿Cómo? No me explico cómo. Y lo que hace dudar el tema que él siempre ha resaltado, que supuestamente a las 6 de la mañana todos los días hay una reunión del Gabinete de Seguridad para analizar los temas pues clave del país, ¿no? Y entonces no puedo creer que ante o sea, primero la desaparición de los jóvenes, pero ya después la divulgación de los videos, no se haya tratado eso en una mesa de seguridad con el presidente y que además sus asesores de comunicación no le hayan advertido, no hayan anticipado que la prensa le iba a preguntar precisamente de este caso, ¿no? Y pues la respuesta, como tú dices, o sea, uno no llegó y después fue muy raro, por así decirlo, como Yo lo creo que trató. sí pudieron haber abordado el tema en la mesa de seguridad a las 5 de las 6 de la mañana, ¿no? Sí, fenomenal. Que ahí se reúnen. ¿Qué hacen? ¿Quién sabe? Porque resultados no hay. Pero se reúnen tempranito, se desmañanan todos. Yo creo que sí se abordó ahí el asunto, pero luego el problema fue en la mañanera. Así es. Yo creo que fue un tema realmente escabroso que conmovió a todo el país, desde luego. 5 jóvenes que fueron privados de su libertad por aparecer a un grupo criminal y después, bueno, asesinados todos. Y el presidente dice que no escucha, ¿no? Y sin embargo, una vez más vemos esta falta de sensibilización con las víctimas,
Lo veíamos también en el transcurso de la semana, cómo habían blindado el Palacio Nacional. ¿Contra quién? Pues contra un grupo de mujeres, de feministas, de padres, de familiares, de víctimas de feminicidio. Entonces, aquí una vez más hace falta de sensibilización, y no solamente hacia los familiares, sino todo el pueblo de Lagos y de Moreno, que evidentemente fueron testigos, porque había un acompañamiento grande hacia todos los familiares y amigos de las personas que se encontraban como desaparecidas. Y incluso pues veíamos imágenes de cómo era casi una procesión que iban hacia una iglesia, posteriormente fueron a la fiscalía. Entonces fue una falta de sensibilización terrible, y desde luego las opiniones del presidente de decir que no había escuchado los cuestionamientos que hacía la prensa, e incluso el culpar a unos medios, ¿no? Y decir que pues, los medios de siempre, que lo están demostrando y demás, cuando no fue así únicamente. El titular de la revista Polemón, que es pues, uno de los medios aplaudidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo dijo en sus redes sociales. Estaban ahí, estaban apostados en la parte posterior del Salón de la Tesorería, y sí lo escucharon. Entonces, ¿cómo es posible que con temas como lo del periódico Basta, como también veíamos del argentino, que sí abordó ese tema, que solamente se pronuncia una vez, sí lo escuchó? Y una tragedia tan grande, no lo escuchó. No, evidentemente sí escuchó. O sea, es imposible pensar que no escuchó el griterío de varios sobre ese mismo tema, y entre todas esas voces surge una que habla de un asunto positivo como la felicitación a un periódico. Ese sí lo detectó. Aquí el problema es que otra vez, desde la mañanera, se tiene esa incapacidad de solidarizarse con las víctimas, y además unas víctimas de un asunto francamente atroz. Y que son dos problemas ahí de fondo que estamos viviendo continuamente en este país, ¿no? Una de las hipótesis que se maneja es que los chavos fueron de cierta forma invitados porque buscaban un empleo con unas prestaciones muy buenas, con cuestiones ahí muy atractivas. Fueron, es una hipótesis, fueron a una entrevista de trabajo y bueno, terminaron en esto, ¿no? Ahí lo ligan en otra situación con lo que pasó con otros jóvenes de un call center, que también pudiera haber sido la misma, el mismo modus operandi, de que los citan para ofrecerles algunas cosas y pues acaba en una tragedia, ¿no? Y como tú decías, igual los posicionamientos en redes sociales de quienes normalmente defienden al presidente, culpando directamente la estrategia de seguridad de Jalisco. O sea, muchas veces, y lo hemos oído, incluso en el estado aquí, que siempre que son delitos federales, siempre es cuestión de la federación directamente, del presidente. Y ahorita, cuando ocurren estas tragedias, pues no, pues la culpa es del Estado. Entonces, son dos temas que nadie quiere tratar y que todos tratan de abordar desde su conveniencia, ¿no? El crimen organizado es competencia de la autoridad federal, de ahí esa no hay de otra. Que el gobernador de Jalisco está absolutamente rebasado, sin la menor duda, y eso tiene ya muchos años en que la seguridad en su estado lo tiene completamente rebasado. Pero ese es el tema, digamos, ya de la autoridad, ¿no? Pero el asunto del presidente, pues es que otra vez es incapaz de mostrar un poquito de empatía, y siempre es él, la víctima, el que es el único que recibe los ataques es el presidente. Y ya lo dijo al día siguiente, que fue ayer, que no escuchó y que él es la víctima de los ataques. Y hoy refrenda y confirma y además amenaza. Les dijo a los medios, a los dueños, porque ahora ya escaló, ya subió, ya no son, ya no es Ciro, ya no es Joaquín, no recuerdo a quién más mencionó, ¿no? Pero dice, acuso recibo de los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir acuso recibo? Bueno, quién sabe qué es lo que pretenderá decir ahí el presidente, pero pues yo creo que O sea, una especie de, Ajá, ya sí, te sí, oí, sí, el que se lleva se aguanta. correcto. Y como lo ha dicho en otros momentos, que a lo mejor no lo dice de toda forma seria, pero como entre broma y broma, como dice el refrán, dice que no pierdan de vista que los medios son concesiones públicas, ¿no? O sea,
ahí les lanza como Sí, la advertencia, ¿no? Muy velada exactamente. advertencia. Síganle y les voy a quitar el medio. O algo así, ¿no? Eso se puede Sí, interpretar, claro. como lo que ha venido haciendo, ¿no? De utilizar precisamente todas las instituciones del Estado en contra de sus adversarios, ¿no? O de quienes no le aplauden y le felicitan por todo lo que hace. Ahora también, un día después dice que efectivamente escuchó, bueno, a través de los medios de comunicación que lo difamaron y que lo calumniaron, pero sin embargo que no iba a ofrecer disculpas. Eso es lo No, peor de todo. faltaba O sea, más. yo creo que ahí sí hubiera tenido un poquito pues, de recato y decir, bueno, efectivamente tal vez no escuché, pero hoy les digo a los familiares de las víctimas que desde el gobierno pues lo sentimos, ¿no? Estamos con ustedes, que se va a investigar cualquier mensaje de que dé un poco de aliento a los padres y amigos de estos 5 jóvenes que fueron asesinados. No cabe, con el presidente no cabe muestra, una sola muestra de que se haya equivocado, no puede haber. ¿No? Y como bien lo comentabas, al final de cuentas, entre tantos reclamos de víctimas que hay en este país, desgraciadamente, muy desgraciadamente, pues la única víctima para el gobierno federal es el presidente. Pues ojalá tenga arreglo, se resuelva, mejor dicho, ya no tiene arreglo, desde luego, no tiene arreglo ya, mucho menos para las familias de las personas que, los hombres, los jóvenes que fueron desaparecidos oficialmente y que pues extraoficialmente se sabe que ya fueron asesinados. Ojalá tenga buena respuesta de la autoridad y se resuelva quiénes fueron y se les detenga. Lo que no tiene arreglo aparentemente es el problema, el pleitazo entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ya, se destapó. La corcholatiza se destapó entre los dos, ¿no? Ya Marcelo dice, esto es entre ella y yo, no hay más ya. Los demás se enojaron y le dijeron que era un soberbio, que era un prepotente, que no sé cuántas cosas más le dijeron, pero tiene razón. El pleito está entre ellos dos, no hay más. Así lo dicen las encuestas, cuando menos. Y todos lo saben hasta sin encuesta, ¿no? O sea, Sí. Desde que inició el proceso, todos sabían que personajes como Manuel Velasco, Ricardo Monreal, el propio Adán Augusto, que no sé en qué momento él creyó Se derrumbó, en se él derrumbó. mismo, y personas como Gerardo Fernández Noroña, ¿no? O sea, que sí, a lo mejor tienen mucho camino recorrido en la izquierda y que han acompañado al presidente e incluso como él alguna vez lo dijo, ¿no? Mientras todos sus compañeros estaban en el PRI, él ya estaba en la lucha en la izquierda. Pero realmente todo el mundo sabía, ellos mismos lo saben, sus equipos lo saben, que solamente esta contienda era de dos, e incluso de una, porque todos sabemos que pues, al final de cuentas el gran elector va a ser el presidente, ¿no? Y como él mismo lo ha dicho, pues lo que diga mi dedito, ¿no? Él mismo lo ha dicho. Bueno, pues el tema es que la denuncia de Marcelo Ebrard es gravísima. O sea, acusa desvío de personas, de recursos humanos, perdón, de recursos económicos en favor de Claudia Sheinbaum, a una secretaría federal que es, pues, digamos, es la esencia del gobierno del presidente López Obrador, la Secretaría del Bienestar, y de ahí se reparte o se utiliza, se desvía recursos en favor de Claudia Sheinbaum. Eso es gravísimo y tendría que ser motivo de escandalazo, y creo que hasta ahorita el escándalo no es así tan grave. No ha sido tan grave, solamente ha estado una discusión en redes sociales que pues se han sumado, sí, diversos actores políticos, incluso pues, los demás aspirantes a defender la cuarta transformación, pero sí son hechos pues, que deberían de llamar los reflectores no solo pues, en las giras, sino en todos los medios nacionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas de corrupción, ¿no? El desvío de personas, de recursos, el exceso de propagandas, en fin. Y esto también lo dice un grupo de 80 diputados federales, así lo dio a conocer Emanuel Reyes, que respaldan a Marcelo Ebrard, lo decía ayer en Milenio Televisión, que incluso no solamente son especulaciones y dichos, que también tienen documentación que ya fue entregada desde hace varias semanas a Mario Delgado Carrillo. Entonces, pues, ¿qué es lo que están esperando para proceder? ¿No? O sea, si pondrán o no las denuncias, adelantaron que efectivamente estaban ya realizando algunas carpetas para poder poner las denuncias correspondientes, pero pues entonces, ¿de qué nos habla este proceso? ¿Y qué dijo el presidente? ¿Cuál es el problema?
Está en su Está en derecho. su derecho. Que Sí, todos se portan bien. Ya le pasaban el dato que todos se están portando todos se bien. están portando muy bien, sí. No, Y está en el- su derecho. O sea, como aquello, frase que dijo con los viajes el de lujo del general, ¿no? Del general secretario, la familia del general secretario de la Defensa Nacional. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Así es, y esta denuncia se suma a una que hizo, digo, a lo mejor esa de la oposición, que tal vez, digo, no está bien, pero se entendería más, que hizo Xochitl Gálvez en la semana, que acusaba a Claudia Sheinbaum de haber retenido 2,000 pesos por trabajador mientras fue jefa de gobierno, que no están comprobados en ningún lado, no existe un registro de ellos, y que acusaba que habían acabado precisamente para realizar ahorita su campaña, recorrido, no sé cómo llamarlo legalmente, que están haciendo, y, Asambleas informativas. y que podría ir de la mano con Marcelo, ¿no? Y ahora podría resultar que Marcelo y Xochitl son unos amigos en común, ¿no? Bueno, pues amigo de mi enemigo, pues es mi amigo, ¿no? Es correcto. Sí, pues el famoso divide y vencerás, ¿no? Ahora también, pues estamos todavía a la espera de que Aina Monti, la titular de la Secretaría de Bienestar, pues, se pronuncie. Ya sea, obviamente no va a decir, pues sí, efectivamente estamos utilizando los programas sociales, estamos desviando recursos, estamos mandando personal a apoyar a Claudia Sheinbaum. Desde luego que no, pero tampoco se ha deslindado de estas acciones, Bueno, ¿no? si el presidente ya dijo que está bien y que está en su derecho, Marcelo, de quejarse pues se entiende que Claudia de recibir lo que se recibe, pues ¿qué va a estar diciendo la secretaria? ¿De quién es la secretaria del bienestar? No, pues no, 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 no. ¿Quién es la secretaria del bienestar? Es, A ver, producción, a ver si nos sí, esa ayuda. Diana Montiel, sí, Ah, bueno, pues ella, ¿qué va a decir si ya el no, presidente pues dijo? ya tiene la palomita, Ya la luz cerró, verde. ya cerró el tema, ya cerró el asunto, ya Y no pasa nada. como muchas veces se ha visto en este sexenio, obviamente, a ver qué secretario se va a atrever a decir algo contrario a lo que se dice en las mañaneras, ¿no? O sea, a ver quién va a Efectivamente, ser. y quien se atrevió, sí se atrevió, fue Gerardo Fernández Noroña. Visitó Pachuca el pasado miércoles, martes, miércoles, el miércoles estuvo en Pachuca el diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña, un verdadero huracán, no dejó títere con cabeza, se fue encima de todos, criticó a Claudia, pues porque es la eminentemente favorita, ¿no? Criticó a Dan Augusto por el despilfarro majadero, dijo, de espectaculares, y porque además dice que no sabe de dónde salieron. Dice ahí en una burla que va a quedar para la historia, dice, pues los espectaculares se han de reproducir como hongos con la lluvia, ¿no? Y atacó a quien se dejó y hasta al presidente, ahí ya un tanto inconscientemente, pero desmintió o contradijo, mejor dicho, al presidente, ¿no? El tema de que el INE tendrá un presupuesto histórico que nunca había tenido, ni desde luego cuando estaba el ex consejero Córdoba. Lorenzo Córdoba, pues ni soñando tendría ese presupuesto, le aumentan, el presidente está bien, se necesita dinero. Y Noroña dice, no, está mal, pues, yo espero que se le recorte. No, al revés, perdón. El presidente dijo, vamos a recortarle porque es mucho. Y Noroña dijo, no, no, sí se necesita la lana, pues claro que se necesita. No, pero que el presidente ya dijo que no creo que lo haya dicho, pero bueno, si lo dijo, pues habrá que analizarlo y contarle al compañero presidente que el dinero para las elecciones es necesario. Entonces no dejó títere con cabeza a Gerardo Fernández Noroña en su visita a Pachuca, y estuvo apoyado, ¿por quién creen? Por un grupo, digamos, Un grupo político que ya había apoyado a otra que ya había corcholata. apoyado a otra corcholata bastante fuerte y que, pues, ahora apoya a otro, ¿no? Pues ahí por donde se pueda. Quien caiga, además, pues realmente Adán Augusto López tuvo una caída muy estrepitosa, ¿no? A partir del tema dice el presidente, de los relojes, se derrumbó. Pero una campaña o unas asambleas o recorridos que la verdad iniciaron muertos para el exsecretario de Gobernación. O sea, porque si bien en su momento tuvo un despunte, por así decirlo, lo que no alcanzan a comprender o no alcanzaron a comprender personajes, sobre todo él,
es que la popularidad la tenía por el puesto, no por él. O sea, el que le daba el reflector no era su discurso, era propiamente el puesto que lo ponía directamente enfrente de los reflectores. Obviamente fuera de esos reflectores, cayó No, estrepitosamente. tuvo un derrumbe muy dramático. Sí, y yo creo que esto va muy de la mano con lo que decía el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, que efectivamente pues estaban llenando y despilfarrando recursos entre bardas espectaculares y demás, pero que al final de cuentas pues, ni la barda va a salir a votar, ni un pendón, nadie de ellos vota, ni emiten opiniones. Y al No, ni las encuestas. y ni las encuestas, o sea, al final de cuentas veíamos cómo Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum Pardo han gastado millones de los millones tan solo en redes sociales para posicionar su imagen. Pues esto nos habla de que no son ni reconocidos, ni queridos, y mucho menos seguidos. Esa es una realidad. Y la verdad es que Adán Augusto, de entre las corcholatas, me parece el más limitado, discursivamente hablando, ¿no? O sea, Bueno, no yo creo tiene que los... todavía atrás Manuel Velasco. O sea, todavía no es el peor. Bueno, tienes razón, no, ni siquiera lo he escuchado. Pero bueno, dejando atrás a Manuel Velasco, me parece que no tendría nada que hacer en el tema discursivo, ideológico, político, propositivo que tendrían, pues tanto Marcelo como Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, ¿no? O como el propio Ricardo Monreal, la verdad es que él es una persona, más allá de sus aspiraciones y si va a poder lograr ser el coordinador, la verdad es que es una persona que cuando lo escuchas hablar, sí sabe lo que dice, o al menos tiene esa forma de contagiarte y convencerte de su discurso. Pero la verdad es que Adán Augusto, híjole, no, bastante limitado, pero bastante. Bueno, pues estará la próxima semana otra vez Adán Augusto López aquí en Hidalgo, va a estar, me parece que en Tula, En Tepapulco. en Tepeapulco. Bueno, pues ya le estaremos ahí informando sobre su anhelado recorrido. Lo están esperando con los brazos abiertos en esa zona del estado de Hidalgo. Hablando de temas electorales, hoy viernes, por fin ya se despejó la duda, que tampoco era muy grande la duda, ya se veía venir, y el Congreso del Estado eligió a Diana Janet Rodríguez como la nueva fiscal especializada en delitos electorales. Así es, mucho se había cantado que sería Roberto Rico, incluso el gobernador al ser cuestionado hace algunos días, pues decía que respetaría la decisión del Congreso del Estado de Hidalgo y la división de poderes, ¿no? Ahora, pues muchos nos preguntábamos, ¿y ella quién es? ¿No? ¿De dónde salió? Bueno, pues ya leyendo un poco, pues vemos que tiene experiencia en el ámbito de derecho, en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en la Procuraduría, en la Secretaría de Desarrollo Social, y bueno, esperemos que en esta ocasión nos salga como otros perfiles que han salido de la sociedad y que no han dado resultados, ¿no? Como el de la Comisión de Derechos Humanos. Esperemos que en esta ocasión sí sea un trabajo en favor de la ciudadanía y responda a las expectativas que todos tienen en estos puestos. Y de cara al próximo proceso que va a ser el proceso más grande que viva el país, ¿no? Vaya paquetito que va a tener. Y relajado que va a llegar. Y hacer este énfasis, como comentaba Beto, que ojalá que estos perfiles que supuestamente salen de la sociedad civil, pues realmente cumplan las expectativas con las que llegan. Porque incluso aquí buscando un poquito, ella tiene una denuncia por los trabajadores del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Hidalgo por abuso laboral. Entonces, no llega, digamos, con el mejor, o sea, llega con muchas expectativas, pero no con el mejor historial. Tiene carácter fuerte. Ella es muy cercana a la secretaria de Medio Ambiente, Mónica Mixtega. Las dos son muy duchas, las dos son expertas en derecho electoral. Ese es su fuerte, lo ha sido durante muchos años. Mónica Mixtega, bueno, fue magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. La actual fiscal, la recién nombrada, Diana Janet, trabajó en el Tribunal Electoral del Estado de México con un magistrado hidalguense y antes de eso también tuvo experiencia. O sea, es una carrera de alrededor de 20 años en tema electoral. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, ojalá cumpla con las expectativas, al menos profesionalmente. Y en el tema de la denuncia, bueno, pues hay que ver ahí
el fondo, ¿no? De su, al tener un carácter así muy... El tema es espeluznante. que se quejaban los trabajadores, de acuerdo a una denuncia que salió en medios, es porque los obligaba a hacer guardias fuera del horario laboral. Entonces, pero que eran muy a la fuerza, o sea, no era una cuestión como que medio pactado, que estuviera en tu Los contrato. obligaba a trabajar. Los obligaba a hacer guardias fuera del horario laboral. Bueno, pues ya está. Ella fue electa por 26 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Habrá que ver luego quiénes, qué 4 diputados que no asistieron a la votación. Seguramente, claro, tuvieron algo mejor que hacer. Y por supuesto metieron su justificante, ¿no? Su oficio, donde dicen estoy en algo mucho más importante que votar reformas electorales y que votar a la nueva titular de la Fiscalía Electoral en vísperas de un proceso electoral gigantesco, nada más y nada menos el que se avecina, pues no estuvieron. Bueno, pero pues la unanimidad se impuso y era lógico, es muy cercana al grupo del gobernador, entonces no veo ninguna sorpresa en que la hayan designado a ella. Y como decía, un nombramiento que tal vez, o sea, si bien era esperado, pero se manejó por mucho tiempo otro perfil, ¿no? Y un perfil como el de Roberto Rico, que él ha estado tanto tiempo, digo, en las filas del PRI directamente. Es que Roberto Rico tiene claro que es experto en el tema, pero pues es priista, y eso ya para un puesto en el que no debe de tener liga alguna, es el fiscal de delitos electorales, no puede pensarse siquiera, no se puede prestar a la interpretación de que va a tener favoritismo por sus compañeros de partido. Y él si pudiera decir todavía priista de hueso colorado, por así No, decirlo. absolutamente, claro, que de incluso hueso después colorado. de todas las renuncias que se dieron dentro del propio Congreso del Estado a las filas del PRI, él se mantuvo firme en su posición y incluso lo mantuvieron en el puesto a pesar de que... Sí, no, él no se convirtió al GPI. Es correcto. ¿No? Al contrario a la que era a la ex directora de él y de FOM, del Congreso del Estado, tampoco ella decidió mantenerse en el partido, en el PRI, decidió mantenerse en su partido, el partido que fue durante muchos años el más poderoso, no solo en Hidalgo, sino en todo el país. Ella fue alcaldesa a través del PRI, se mantuvo en el PRI y pues la renunciaron, ¿no? Bueno, pero a Roberto Rico no, pues es evidente, es un cargo no tan sencillo de suplir, ahí no hay, tiene que ser aprobado por el Pleno, es más engorroso el asunto. Pero finalmente, ¿quién podía pensar que iba a tener posibilidades sabiendo que tiene ligas con un partido político? Es absurdo. Sí, tan solo en la actual legislatura fue diputado suplente mucho tiempo, ¿no? Y asumió las funciones cuando Alejandro Enciso no estaba. El primer año de la legislatura fue Un año. diputado. Entonces, pues sí, lamentablemente para su currícula, pues él es un experto en el derecho electoral, fue representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral, o sea, una carrera muy larga también en el mismo tema, pero pues ligado a un partido era francamente imposible. Así es. Y también aprobaron las reformas electorales del gobernador, ¿no? Las que se pusieron el PRI y el PAN en esta semana también. El PAN el lunes, el PRI hasta ayer, me parece, que no, que ven muy mal que se eliminen los consejos municipales del Instituto Estatal Electoral, porque pues va a perder operatividad y varias cosas ahí dijeron, pero bueno, finalmente ya se votó y se aprobó. Sí, todos pasaron sin mayor La problema. revocación de mandato, Eh, las modificaciones electorales al IE, impulso a la participación de comunidades indígenas. la ley orgánica municipal, en fin, todo lo que envió el gobernador, los diputados lo analizaron a profundidad, concienzudamente. Producción, ¿qué pasó producción? Y bueno, ya lo aprobaron y creo que cuando menos en el tema del Instituto Electoral, pues sí tendrá una mejor operación, ¿no? Porque
pues ahí se prestaba a muchas malas interpretaciones, había ahí muchos tentáculos moviendo dinero para el tema de cuando había campañas, no se sabía bien quién lo tenía, en qué lo usaban. Bueno, pues parece ser que con estas adecuaciones, pues cuando menos habrá mayor certidumbre. Sí, pero al menos va a ser un tema de centralizar el recurso, ¿no? Y de fiscalización al final de cuentas. Y como decían los diputados en tribuna, no son estos organismos municipales, pues, ni siquiera estaban contemplados en la ley. Entonces, pues su desaparición no afectaría en nada, supuestamente, Exactamente. el funcionamiento del Instituto Estatal Electoral. Desaparecieron algo que no existía realmente, o sea, en papel. Y lo único que sí hay que reconocer, y que incluso Miguel Ángel Tenorio reconoce precisamente en estas reformas electorales, es que la comunidad LGBT pues ya tiene un reconocimiento mayor de sus derechos, ¿no? Ya podrán ocupar posiciones de elección popular, y bueno, en favor de la comunidad, pues ahí está. Veíamos unos colectivos que estaban ahí aplaudiendo a todos los diputados que lo aprobaron, pues son buenas noticias, ¿no? Son avances en los derechos humanos para todos. Bueno, pues ahí estuvo en el Congreso, ya nomás para terminar con el Congreso, bueno, por ahí, pues informamos del tema del líder sindical que tiene una plaza además en el gobierno del estado, nos lo confirmó la Secretaría del Bienestar, y sí, pues efectivamente trabaja ahí de las 4 de la tarde a las 11 de la noche. Qué extenuante. Sí, sí debe ser cansado, contestando llamadas, atendiendo gente, bueno, atendiendo gente pues a las 11 de la noche y por ahí después de las 4 o 5 de la tarde ya no hay nadie, ¿no? Pero bueno, finalmente son sus funciones. Pero alguien les debe de decir a la población que llama a esas horas que no hay nadie. O sea, sí, tiene razón. Sí. Eso no lo habíamos pensado. Eso es excelente. Alguien tiene que decirles que no hay atención en ese momento. Alguien les tiene que decir que no hay quien los atienda. Bueno, pues ahí está ya perfectamente aclarado el asunto. El gobernador terminó las rutas de la transformación, un hecho que sí efectivamente creo que nunca se había dado. Recorrió prácticamente los 84 municipios en 9 meses. Sí, el 90% del territorio de Alguien se lo recorrió. Yo veo lo positivo, pues efectivamente el anuncio de inversiones de infraestructura hospitalaria, educativa, de movilidad en carreteras y demás. Habrá que ver si efectivamente todas esas obras que se anunciaron se cumplen, esperemos que sí sea así. Y también veíamos la entrega de algunos apoyos en especie, ¿no? Para productores del campo, algunos para madres solteras, para jóvenes pues, que están egresando de sus estudios, pues habrá que ver si efectivamente todo está bien. Y lo que decían, ¿no? El dinero, ¿de dónde sale? Pues del programa de verificación vehicular, de replacamiento vehicular, ponla en marcha la transformación. Y ver al final de cuentas si estas cuentas corresponden, ¿no? O sea, porque realmente no sé cuál sea la magnitud de recaudación del programa de reemplacamiento, pero para 84 municipios prometer prácticamente en todos alguna acción de obra, o sea, no sé, no sé si realmente vaya a corresponder una cosa con otra, ¿no? Sí, tendrá que ser una administración impecable y pues ahí estaremos viendo a ver si. Y ojalá que así sea, o sea, la verdad no es crítica, sino al contrario, ojalá que así sea y que realmente se puedan cumplir todas estas obras que seguramente todos los municipios necesitan. Y ya por ahí lo dijo el miércoles en una de las últimas giras, dijo el gobernador, me parece que fue un progreso, es que no recuerdo, pero dijo claramente y mirando así de frente a varios, ¿no? Dijo, aquí no hay segundas oportunidades. En progreso, porque no hay segundas oportunidades, cuidado con lo que pudiera pasar, ¿no? Nada de que la regué y a ver si me dan chance, no. Este gobierno claramente lo dijo, no da segundas oportunidades. Que la gente quiere, ¿no? Ver resultados y no ver, ay, pues me equivoqué, pues ahora le corrijo, ¿no? O sea, no, las cosas deben ser bien, el trabajo centrado, como debería de ser de todos los secretarios, de todos los órdenes de gobierno, no nada más de gobierno estatal. Y qué bueno que lo reconozcan, ¿no? No va a haber segundas oportunidades, pues el que equivoca para atrás, ¿no? Bueno, y también, por cierto, ya para cerrar, dijo, cuidado con los que vayan al palenque, ¿no? No vayan a ser desseguros, por amor de Dios, y ojalá le hagan caso al jefe, no se metan al palenque si tienen esa mala costumbre de tomar bebidas alcohólicas y todavía subir fotos a las redes sociales, porque va a ser un verdadero problema para los funcionarios públicos, desde luego, ¿no? Claro, pero más allá de estas medidas de seguridad que se toman, en lugar de invitar a controlarte, hacerlo con
con moderación, es de inmediato el pararte, ¿no? Como dicen, pararte en seco. O sea, es decir, mejor no vayan porque No, claro, mejor. casi Sí, o los- sea, porque los conozco, mejor no vayan. los desfiguros son los desfiguros, así que más vale que mejor se abstengan. Mejor en su casita y no en la calle, no se anden exhibiendo. Es correcto, Déjenle al pueblo lo que es del pueblo. es correcto. Pues ya nos vamos, muchas gracias. Cerramos con una noticia triste, cuando menos para tu servidor. Murió tristemente Bernardo Mitnick. No sabemos, desde luego, yo creo que nadie tiene idea de quién demonios era Bernardo Mitnick, pero si les decimos Chico Novarro, pues mucha gente va a tener plena certeza de quién es el cantante argentino que falleció este día a los 88 años de edad, y ojalá podamos cerrar con una canción, el tema de, ya se me olvidó cómo se llama el gran tema de Chico Novarro, pero el que ustedes quieran. Falleció Chico Novarro, lamentablemente, descanse en paz. Ya nos vamos, muchas gracias. Muchas gracias, Beto. Gracias a todos los que nos están viendo. Como siempre, la invitación a que se suscriban, que nos visiten en las redes sociales de Central MX Noticias y que visiten el portal para que se mantengan muy bien informados. Beto. Gracias, Fer, gracias, Héctor, gracias a quienes nos siguieron a lo largo de estos minutos. La invitación, como siempre, para que el día domingo, en punto de las 22 horas, no se pierda el expreso de Central MX Noticias del fin de semana. Muchas gracias. Cuenta conmigo, se llama Cuenta conmigo. Chico Novarro, falleció a los 88 años. Gracias, buen fin de semana, gracias, producción. Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes siempre dispuesto